¿Qué hola cabros? ¿Cómo les va? Les habla su amigo Crash Willy y bienvenidos de vuelta a Película Solicitada 7. Te prometo que esta vez sí queda súper poquito para que terminemos. Y bueno, en esta ocasión vamos a comentar una película que me sorprende que hasta ahora haya llegado: Piratas del Caribe, La Maldición del Perla Negra. Película que fue solicitada por Salchipapa con una votación de 66 likes. Te mandamos un gran saludo, amigo. Espero que estés viendo el video. Yo espero a que te guste mucho tomando en cuenta tu nombre. Pero fíjate que es muy buena idea verse esta película comiéndote unas muy buenas salchipapas. Pero bueno, en Piratas del Caribe, La Maldición del Perla Negra, vamos a conocer la historia de Elizabeth Swann, una chica de clase alta que tiene cierto interés romántico por su amigo armero de la infancia. El problema es que ella vive en un mundo o en unas tierras en las que los piratas abundan en todas partes, y además ella posee una pieza de oro azteca que es mucho más importante de lo que parece. Una pieza que hace que la tripulación diabólica del Perla Negra aparezca para buscarla y llevársela con ellos. Para la buena o la mala suerte de nuestro héroe Will Turner, se va a ver obligado a trabajar con Jack Sparrow. Perdón, quise decir con el capitán Jack Sparrow. Así que con todo en contra, esto se va a convertir en una aventura de piratas donde la acción, el terror y las leyendas mágicas abundan en ella, todo con tal de salvar a Elizabeth y acabar de una vez con la tripulación diabólica del Perla Negra. Fuiste demasiado buena. O sea, esto, hablo en serio, o sea, esto no es un juego, no te estoy preparando para algo malo, o sea, yo no recordaba lo buena que es esta película. Obviamente la recordaba con cariño, pero como casi todas estas temporadas de películas solicitadas, usualmente las películas que yo veía de niño terminan siendo peor de como las recordaba. Pero aquí el caso fue al revés, porque yo recordaba buena esta película, pero no la recordaba tan divertida, tan original y tan densa a nivel de detalle. Es más, a nivel totalmente personal, yo siento que esta es una de mis películas favoritas de Disney, uno de mis live actions favoritos de Disney, e incluso creo que es la mejor película del director Gore Verbinski. Incluso mejor que Rango. Sí, lo dije, estoy seguro de lo que dije. Y es que el mayor problema que ahora mismo tiene La Maldición del Perla Negra es que solamente es considerada o nombrada como la única buena película de la franquicia de Piratas del Caribe, que es la única que se dignó a entregarnos algo de calidad, ya que las secuelas resultaron ser de mediocres para abajo. Y siento que todo ese chiche que ofrece esta película termina encasillándose debido a ese comentario. Y es que muy pocas personas realmente recuerdan o sienten el milagro que fue esta película para Disney, porque no era ni una película de la nueva princesa de Disney, no era una película live action de sus nuevos clásicos como se hacen ahora, o en ese tiempo una secuela de sus viejos clásicos animados. Esto, por el contrario, era una película live action de gran presupuesto basado en un juego temático de Disney. Uno muy famoso y súper querido por los visitantes, para ser sincero. De hecho, yo me subí a ese juego, pero al final del día el hecho reside. Es un juego mecánico que no dura más de 10 minutos. Es súper poco lo que tienes para poder agarrarte de algo, y a pesar de que las noticias anunciaran gente como Johnny Depp, el actor del momento, para poder protagonizarla, daba un poco de curiosidad por la idea, mas no se pensaba que pasaría más allá de ser otra película de aventuras genérica que se iba a copiar nuevamente de Indiana Jones. Y esa fue la parte en la que todos nosotros nos equivocamos, porque Piratas del Caribe se agarró de un juego que te daba una experiencia sin narrativa definida y la convirtió en un mundo súper grande y rico para explorar. Su historia podrá ser súper simple, del tipo que tienes que simplemente ir y rescatar a la damisela en peligro, pero todo lo que gira alrededor, la cultura, los códigos o las leyendas, son los que se terminan quedando contigo. Un mundo donde todo se siente vivo, donde uno se siente tan involucrado en la experiencia que da la impresión de que estás viendo una película de mundo abierto, porque todo resulta ser muy original. Y sí, podrán tomar por aquí y por allá un montón de cosas que han hecho las otras películas de piratas, pero recordemos también de que para ese entonces las películas de piratas ya no se hacían, porque todas resultaban aburridas o directamente muy malas películas. Y La Maldición del Perla Negra agarra todo eso que ya no estaba funcionando y le da su propio giro original a base de pura buena imaginación. Como dije, el juego no tiene nada de dónde agarrarse, más allá de que se trata de una cosa de piratas y que te da por la superficie la imagen de cómo podría lucir el mundo. Pero cuando llegan las escenas donde se ponen a hablar de los mitos, leyendas, y estas resultan ser reales y están a la altura de su fama, es algo aterrador
aterrador, porque estamos en un mundo en el que se supone que las cosas más peligrosas son los piratas, pero los piratas, al conocer más lugares, son los únicos que pueden contar de primera mano lo mucho que este mundo tiene para ofrecer. Que la magia, las maldiciones o los milagros sí existen, pero que son cosas que muy pocos han podido atestiguar. Y esto ayuda un montón a que la fantasía de esta película sea creíble, porque al aterrizarla a algo un poco más real, algo que pocos creen y pocos han visto, hace que cobre un poco más de peso para todo el mundo. O una prueba real de que puedes ser tu propia película de aventuras sin estarte copiando a cada rato de Indiana Jones, pero sí aprendiendo de las cosas que le salieron bien a esa trilogía. La maldición que le ocurren a los tripulantes del Perla Negra es una de las mejores cosas que he visto en mi vida. Y bueno, el Perla Negra en sí es muy memorable, con tantas leyendas encima que con solo verlo puedes sentir su aura tenebrosa e imponente. Pero la maldición en sí, que un solo tesoro te deje entre la vida y la muerte y esto te haga sufrir, es creativo e interesante por partes iguales. Es que te digo, si esta sola leyenda es así de interesante a nivel visual y a nivel de historia, sí te hace preguntarte ¿qué otras cosas más existen aquí? Es un mundo diseñado para sacarle secuelas a gritos y esperar que cada una haga su mejor intento para sacarle el jugo a todo, o en el mejor de los casos para seguir metiendo historias famosas que sean dignas de pertenecer a un mundo de piratas como este. Les juro que nunca me había gustado tanto la idea de ser pirata hasta que esta película llegó con todas estas ideas y me convenció con todos sus argumentos. Que todos estos piratas cuentan con su propia guía, sus propios códigos de honor que nos hacen ver de que ser un pirata no es solamente llegar, tener tu barco y empezar a robar. Que tienes que ser alguien valiente e inteligente para saber moverte en este mundo con gente que trata de joderte por todas partes. Realmente me dan muchas ganas de meterme al mundo de esta película, arriesgar mi pellejo solo con tal de profundizarlo a fondo, tratar de navegar todos sus mares. Y es que ese maldito diseño de producción, o sea, no ayuda en nada. Con justicia nominado al Oscar. Todo en La Maldición de Perla Negra, desde los escenarios, los vestuarios, las armas o los barcos, ayudan a que este mundo pirata se sienta tangible. Todo en esta película se ve real, no todo está repleto de CGI, de pantallas verdes como lo hacen las producciones modernas de Disney. Esta sí que luce hermosa, luciendo todos los efectos prácticos, las maquetas, los barcos y esos preciosos ambientes del Caribe de la época. La cinematografía sí logra equilibrar ese romanticismo colorido del mar del Caribe con toda esa parte más oscura que ofrece lo sobrenatural. Este último siento que se logra un poco mejor, ya que todo se ve súper oscuro, azulado, sucio y húmedo, muy similar al look que ya vimos en El Aro del 2002. Y es que el director Verbinski sí sabe manejarse y balancear muy bien los diferentes tonos de la película. Ahora existe mucha gente allá afuera que le encanta decir que Piratas del Caribe es la primer película para adultos que hizo Disney, y eso nunca fue cierto. No dice que es para adultos, pero en todo caso la película misma, balanceando entre lo caricaturesco, lo serio y lo adulto, pues nada de esto cruza la línea más de lo necesario. Está justo en ese punto donde todo funciona. El humor, las peleas, el terror, lo feo, nada tiene un segundo más de lo permitido. Incluso con la violencia, que ahora siempre tiene que ser un tema cuando se hablan de las películas de Disney, aquí es utilizada con mucha clase. La próxima vez, de hecho, que alguien me diga que porque una película es de Disney no puede tener ni violencia, ni groserías, ni insinuaciones sexuales, les voy a decir que Piratas del Caribe existe y que fue un éxito a pesar de todo esto. Es gracias a todo ese tono cambiante de entre película familiar y para adolescentes que es que la película se puede permitir ser más seria de lo normal, sentir el peligro en todo lado y poder profundizar en sus elementos tan interesantes que tiene. No recordaba esos malditos esqueletos tan terroríficos como los vi ahora. Sí, yo sé que el CGI se ve un poco más envejecido que el resto de las películas de la franquicia, pero el diseño de los no muertos sigue luciendo muy bien, pero le doy puntos extra por haber logrado esas transiciones a la luz de la luna de formas tan fluidas. Ese simple paseo debajo de la luz fue todo un desafío para Industrial Light and Magic y el resultado se convirtió en algo tan memorable y revolucionario que las secuelas lo siguieron explotando, siendo las partes en donde mejor lucen en las escenas de acción. La pelea en la armería, el asalto a Port Royal, el Perla repleto de no muertos o ese maravilloso clímax súper largo e intenso en las cuevas son momentazos que me dejaron con la piel de gallina a 20 años de su estreno. Todas están súper bien filmadas con coreografías súper creativas que después de un tiempo te empiezas a preguntar seriamente por qué ya no hacen escenas de acción de este tipo. Y la música de Klaus Valde, supuestamente con la ayuda de Hans Zimmer, elevan la emoción un 1000%, porque refuerza esa sensación de aventura con sonidos súper vibrantes y leitmotivs que acompañan a cada personaje. El tema principal de Piratas del Caribe es una de las cosas más memorables en la historia del cine, y por lo visto esos tipos lo sabían porque saben dónde y cuándo utilizarlo. Es súper efectivo como un todo, elevando la emoción
actuación en todo momento y nuevamente, con justicia, fue nominada al Oscar. Y bueno, hablando de nominaciones, Johnny Depp como el Capitán Jack Sparrow. Es que, o sea, aquí el destino fue el que se hizo presente. Es imposible verlo e imaginarse a otro sujeto interpretándolo, ya que redefinió el estereotipo de pirata. Desgraciadamente, ahora vemos a Jack Sparrow como esa figura de tu niñez o como el pirata que te hace reír por 2 horas, cuando en realidad es uno de los mejores piratas llevados al cine. Un sujeto de apariencia débil, cobarde, adicto al ron y que siempre pareciera que vive en su propio mundo. Pero siempre cuando parece que ya lo atrapaste o que le ganaste la pelea, siempre se saca un as de la manga y te atrapa en el momento en el que menos lo esperas. En vez de ofenderse por llamarlo el peor pirata del mundo, él prefiere tomar ese título para que bajes la guardia y te ataque por la espalda. Que muchas veces lo que dice no tiene sentido, pero todo es parte de un plan elaborado para que él siempre salga ganando. Un personaje súper completo, impredecible y repleto de carisma que hace que su astucia sea difícil de detectar. Eso solo sin contar su humor entrañable, sus frases súper inteligentes y todos esos pequeños gestos como lo de las manos o los tics nerviosos que hacen que se sienta más real. Y sí, yo sé que para el momento ver a Johnny Depp nominado como mejor actor en los Oscars por esto se veía como algo raro, como algo improbable. Pero con el pasar del tiempo y viendo lo mucho que se intentó copiar este personaje, no es muy difícil entender por qué se le aplaudió tanto hasta llegar a este punto de calidad. Fue tan bueno el resultado final que ahora mismo Disney no puede seguir explotando esta franquicia si es que Johnny Depp no acepta volver a la franquicia. Pero el segundo personaje que me parece que está a su altura, tanto a nivel de personaje como a nivel de actuación, es el Capitán Barbosa. Muy similar a Jack Sparrow en cuanto a su carisma, inteligencia y como figura protagónica, solo que aquí en vez de esconder su inteligencia, él esconde su dolor. Es bien claro que el sujeto está harto de sufrir, que no quiere nada con nadie, solo quiere romper la maldición para disfrutar de hasta lo más simple de esta vida. Pero no por eso se muestra como alguien débil y por eso decide adoptar esta personalidad súper teatral y súper siniestra, pero que tiene un fuerte sentimiento del deber hacia sus hombres, lo cual lo hace un líder súper astuto, carismático, pero bien formidable y complejo como villano. Entonces, cuando vemos a Barbosa y a Sparrow enfrentarse en una pelea o en sus debates, siempre es muy interesante por ver cómo uno intenta pisotear al otro. De nuevo, esta película siempre fue así, nunca se detiene y es algo impresionante. Era la época en la que Disney todavía traía cosas de alta calidad y que lucían como algo digno de sus producciones. Y aún así le pude encontrar algunos detallitos que no son tan malos y no son tantos, pero sí son lo suficientes como para hacernos arrugar la cara y decir, ¿ah? ¿Qué? ¿Perdón? El primero de ellos sería el que el resto de los personajes nunca son tan buenos como Sparrow y Barbosa. En especial si hablamos de Will Turner y Elizabeth Swann, que se supone que son los protagonistas de la película. Will Turner solamente es el hombre bonachón que busca defender su honor y obviamente rescatar a la mujer de sus sueños. Y Elizabeth es una damisela en apuros, pero bien decidida, fuerte e inteligente, evitando varias veces su estereotipo. El problema es que ellos se sienten mucho más tradicionales como personajes. O sea, son buenos personajes y son bien agradables, pero en muchos momentos sí llegan a sentirse bastante cliché. Su historia de amor la sentí básica, como si solo existiera para que Will tenga una razón lo suficientemente fuerte como para arriesgar toda su vida por Elizabeth. Y Elizabeth es mejor personaje de lo esperado, como dije, solo que a veces pierde el brillo o el reflector teniendo a Jack Sparrow enseguida de ella. Hasta siento que con sus escenas juntos perdemos un poco de tiempo con cosas o asuntos que son mucho más interesantes que ver su historia de amor romántica genérica. Y hablando de tiempo, yo siento que la película en muchos momentos sí llega a estirarse más de la cuenta. En especial si nos vamos al tercer acto, donde se siente que tenemos dos clímax distintos, donde uno de ellos nunca sabe cuándo es suficiente. Y de nuevo, los dos clímax son muy buenos, son muy emocionantes, pero yo siempre he sentido desde muy pequeño que la película debió haberse terminado justo en el momento en el que tenemos esa escena con Jack y Elizabeth en la isla. Porque se siente que esta escena de la película solo existe para atar cabos sueltos y para explicar más de la cuenta toda esa leyenda de Jack Sparrow. Pero también siento que perdemos también un poco de tiempo en toda esa subtrama de Norrington, quien, para serles totalmente sinceros, es una cosa que a mí nunca me sumó. No siento que sea efectivo ni como villano, ni como esa figura que Will Turner o
Jack Sparrow tienen que superar. Solamente es una figura antagónica que a rato se ve súper aburrido cuando lo pones al lado del Capitán Barbosa, que este sí tiene carisma, liderazgo y es súper cómico y siniestro por partes iguales. En cambio Norrington solo es malo y siempre mantiene la misma postura hasta los segundos finales. Y a todo esto, ¿qué onda con el maestre Gibbs? Como que al comienzo lo pone como un personaje súper importante, pero luego la película avanza y poco a poco se van olvidando de él hasta que al final deja de importar. O sea, lo vemos a él junto a Elizabeth joven y luego lo vemos como pirata, pero nunca explican qué pasó en todo ese trayecto. Yo sé que nunca es un personaje importante, siempre se mantiene como bien atrás de los personajes principales, pero yo siempre he sentido que es esa parte de la película que se pudo haber aprovechado para poder explicar un poco más sobre esta transición que la gente hace para convertirse en pirata. Algo que nos dijera el por qué eligió ser un pirata si antes era un militar, un motivo de peso por el cual él escogió ese camino. Y con esto pasamos a mi último gran problema, que serían los relieves comédicos. Repito, la película tiene muy buen sentido del humor y sabe balancearlo bien con toda esta parte que es más oscura. Solo que siento que a veces la película se le va un poco la mano a la hora de meter a los relieves comédicos. Y en este caso pues tenemos a dos parejas, la pareja de los militares y la pareja de los piratas. La de los militares es bien breve, pero sí distrae que se comporten como caricaturas o como esos personajes de una serie cualquiera de Disney Channel. Pero con los piratas yo siento que es un poco más problemática a mi parecer. Porque quieren al comienzo que los veas como una amenaza, pero a medida que avanza la película también quieren que te lo tomes como esa pareja de piratas tontos. Y siento que la mezcla no queda bien, porque te digo, al comienzo son muy violentos y ya para el final son solo la bolsa de chistes que aparece de vez en cuando la cosa se empieza a poner muy oscura. Pero como un todo siempre me han hecho bastante ruido porque viéndolo como adulto se siente como esa parte en la que Disney metió sus manos para tratar de encajar esta película a algo más parecido de lo que hacen ellos, como si fuera una especie de medida desesperada para que los papás no dijeran que como esta película puede ser de Disney, no es para niños y quizá qué excusa le pusieron en ese momento. El punto es que se sienten innecesarios, se ve muy mal en muchos momentos y se siente como esa parte que la película pierde la confianza en ellos como equipo y en nosotros como público. Aparte de eso, esta película es una maravilla con aire de película de aventura clásica. Una película que no solo reinventó el género, sino que estableció un nuevo estándar para las películas de aventuras, de piratas, de Disney y de las películas de Disney basadas en propiedades temáticas. En especial lo fue para Disney, porque fue una película súper arriesgada que nadie sabía cómo iba a salir y hasta la fecha terminó siendo una de sus películas más exitosas. Súper original, súper creativa, vibrante y muy equilibrada en su tono, humor, acción, historias, personajes, en todo. Y a pesar de que las secuelas ayudaran a hacerle un favor a expandir su mundo, sus leyendas, a pesar de que iban bajando constantemente la calidad como películas, ninguna pudo igualar el encanto espontáneo, la creatividad y la emoción de La Maldición del Perla Negra. Mi calificación final para Piratas del Caribe, La Maldición de Perla Negra, a mi parecer es de un 8.5 de 10. Pero bueno, espero que les haya gustado mucho este video y prepárense pronto para la siguiente crítica a la siguiente película, la cual, por curiosidades de la vida, es Rango. Chistosito. Esperen pronto la review de la siguiente película, ya de las últimas películas de esta temporada. Mientras tanto, espero que te haya gustado mucho este video. Si te gustó, dale un dedito positivo. Si no te gustó, dale un dedito abajo sin insultar. Coméntame, ¿qué te parece esta película de Piratas del Caribe? Y si te parece que es una maravilla como lo es para mí. Y si te gustó mucho, suscríbete al canal para poder tener más videos así. Los links de las redes sociales están aquí abajo en la descripción. Pero bueno, nada más que decir, yo soy Crash Willy, les digo hasta pronto, nos vemos, chao.